Yo soy Vero Morales, directora de Vitality Home Healthcare y de Alivia. Ceci Reyes Trejo, directora de Wizard Hub. Y Marcela Vázquez Mellado, es consejera en envejecimientos y demencias. Y las tres somos embajadoras de Engin Tupucero, capítulo México, tanto yo en Mérida como mis compañeras en la Ciudad de México. Como ya lo dije, soy Vero Morales, directora de Vitality Home Healthcare. Y pues me cedo la palabra a nuestra experta, ahora sí, en este tema, Marce, que les platicará iniciando con este tema de las demencias y sobre todo el cambio que viene en el futuro de las personas, en el estilo de vida, en la parte laboral, en la parte de urbana, y pues que es muy importante tener en cuenta porque una de las enfermedades crónicas degenerativas que más va a estar en las personas mayores es las demencias. Marce, muchísimas gracias. Ceci, muchísimas gracias. Cedo el micrófono y gracias a cada uno de los que están conectando. Les pido, por favor, que nos compartan sus preguntas y de dónde son directamente en el chat y nosotros las replicaremos para que nuestras expertas lo puedan contestar. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Vero. En verdad, mil gracias. Como siempre, hoy venía pensando que esto se va haciendo recurrente, que ya es nuestro tercer o cuarto evento y no solamente estoy profundamente agradecida, sino que se siente el crecimiento unos con otros. Y por qué no decirlo también, de las personas que nos visitan, de las personas que nos acompañan, que nos escuchan con sus comentarios, en verdad, han habido comentarios que yo tomo captura de pantalla tal cual, porque son toda una enseñanza condensada. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar a hablar, como bien dijiste, Vero, y como hemos referido en tantas de nuestras reuniones previas, aunque ustedes no lo crean, nosotras tres tenemos un fuerte trabajo conjunto para atenderlos, para saber cuál será la mejor forma de abordar los diferentes temas y darles una visión integral y lo más completa posible de este tema. Esto de la visión a futuro, el estilo de vida, en verdad, quisiera empezar por decir que más vale que todos nos vayamos acostumbrando, haciendo la idea, aprendiendo y comprometiendo a vivir con una persona con demencia. Si no logramos hacer de nuestra comunidad una comunidad amigable con la demencia, Dementia Friends, tal cual, ¿no? Hagámonos Dementia Friends. Cuando quieran les hablamos del tema y les decimos cómo lograr esa certificación, cómo lograr ser un Dementia Friend. No vamos a poder salir adelante. El otro día me reuní con el personal de una residencia, cuento esta anécdota muy rápido y empezamos con el tema y me dijeron, en realidad necesitamos ayuda. 9 de cada 10 solicitudes son para ingresar pacientes con demencia. Así que abrochemos los cinturones una vez más y voy a empezar a hablar de lo que no es demencia para que no tengamos prejuicios. Para poder hablar de demencia hay que saber qué sí es demencia y qué no es demencia. En este caso voy a empezar por los nos. La demencia no es normal, no es normal. Dejemos de hacer la bromita de que, ya me vino a visitar el tío, creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? Con Alzheimer. Es que ya se me olvidan las cosas, es normal, ¿no? A mi tía ya se le van las cabras al monte, ¿no? La demencia no es normal, la demencia no es una locura. Los estados psicóticos y las patologías de orden psicótico son muy distintas que la demencia. La demencia no es una consecuencia natural del envejecimiento. La demencia es una enfermedad del cerebro. El cerebro enferma, tal cual. Hay más de 60 tipos de demencia en Latinoamérica y más de 100 tipos de demencia en el mundo. La demencia es un deterioro del funcionamiento cerebral, se va deteriorando la capacidad de funcionar cognitivamente. No es sano, eso no es saludable, eso no es salud. La demencia senil no existe, no existe el término demencia senil, por favor no lo usemos, es como decir catarro infantil. Alzheimer y demencia no son lo mismo. Alzheimer es solamente un tipo de demencia y como empieza con A, pues generalmente es la que está en el primer lugar cuando hacen el orden alfabético. Las primeras señales de demencia pueden presentarse 20 años antes de que se manifieste la enfermedad. La demencia particularmente, ahora sí, la demencia tipo Alzheimer puede incluso
afectar a una persona de 20 años. Vamos a decir ahora lo que sí es demencia. La demencia es una condición, no un problema. ¿Cuál es la diferencia? Los problemas tienen solución. Las condiciones las adoptas para tu vida y sigues para adelante. Claro, hay que medicar, hay que tratar de ralentizar, pero realmente los problemas son lo que causa la condición. Entonces, una persona que vive en una condición de demencia no va a solucionar su problema y no se va a sanar. Muy probablemente no se va a sanar. Pero necesitaríamos un seminario, un taller, cuanto menos 3 sesiones para dar un vistazo a todos los tipos de demencia. La demencia es una combinación de factores de riesgo. Esto, por favor, si lo podemos anotar todos, es fundamental. Es una combinación de factores de riesgo, factores ambientales, desde luego hereditarios, y puede intervenir algún evento desde la infancia, una caída, un accidente, etcétera, ¿no? Si hay demencia, es que hay un deterioro de la cognición, la capacidad cognitiva está reducida y es un daño orgánico, no es emocional. Las células nerviosas del cerebro se pierden y la disminución en las capacidades, en el autocuidado, en el transcurrir de la vida diaria van en aumento y pueden ser progresivas. El proceso de deterioro neurodegenerativo va a depender en una muy buena medida del abordaje que le demos. Depende del lugar del cerebro donde esté la afectación, es el tipo de demencia que tenemos. No sé, Vero, Ceci, si me puedo seguir con las cifras de largo, porque esto va a ser muy fuerte, es muy, muy fuerte y la esperanza les va a tocar a ustedes. Los datos esperanzadores les tocan a ustedes, por favor. Pues es muy Otro, importante, Marce, lo que dices de los datos, porque son a través, creo que todo lo que estás comentando, tal vez no nos damos cuenta, pero creo que a ver si los datos que vas a dar, que son los más importantes también, nos hace reflexionar que tenemos que hablar de demencia. A veces es un tabú que no nos gusta hablar porque sentimos que es una enfermedad o lo que acabas de comentar, que lo platicamos fuera del aire, que una persona, que lo vemos como dolor, sufre, entonces inmediatamente sufre dolencia y desde ahí ya le damos una connotación negativa para evitar hablar del tema porque consideramos que la demencia, si te da o tienes un familiar, implica completamente actos alrededor negativos, ¿no? O sea, exacto. entonces, por supuesto que es importante los datos porque si los datos no nos hacen cambiar este mindset, es una realidad que vamos a vivir más, es una realidad que vamos a tener más vitalidad las personas mayores, pero es una realidad que la demencia va a seguir siendo una de las causas más importantes, va a seguir existiendo y con vitalidad o no, no estás exento a. Exactamente. Y lo acabas de decir muy bien, pero muy, muy a menudo la demencia no duele. A menudo la demencia no duele. Entonces, decir que una persona sufre demencia o padece demencia es un poquito falso. En ocasiones los que padecemos y los que sufrimos somos los que estamos alrededor. Un dato importantísimo es que si ahorita dijéramos las tres, a ver, por favor, rápido, levante la mano quien está seguro que nunca va a tener demencia, no la puede levantar nadie. Todos, absolutamente todos, estamos en la rayita para poder pisar, así como la pintura mojada del piso y tener algún tipo de demencia. Muy bien, la demencia es la pandemia del siglo XXI. No fue el coronavirus, no es el COVID, es la demencia. La demencia es la pandemia del siglo XXI. Se le llama así porque cada 3 segundos hay un diagnóstico de demencia en el mundo. Hoy viven con demencia en el mundo más de 45 millones de personas. Para el 2030 serán 74 millones de personas. Para el 2050 serán 130 millones de personas. Cuando digo estas cifras, me hace recordar la canción de Facundo Cabral que dice, ¿de qué sirve ganar 10 si sé contar hasta 6? ¿No? Pero si nos diera tiempo y pudiéramos decir cuántos estadios aztecas llenamos, cuántos aviones o cuántos pueblos incluyen esa población, es terrible. Ya cuando hacemos esas comparaciones, en verdad es terrible. Ya dijimos que la demencia senil no existe, los síntomas se pueden aparecer 20 años antes. Hoy en México tenemos registrado a un paciente, ya lo dijimos, de 19 años. A los 19 años lo diagnosticaron con Alzheimer. 19 años. Ese es el Alzheimer familiar.
Un paciente con demencia puede vivir hasta 20 años con la enfermedad y algo curioso, puede vivir plenamente, plenamente. Y esto lo voy a subrayar 3 veces, porque es donde viene la intervención y la gran esperanza que nos pueden dar Ceci y Vero al respecto. ¿Qué va a pasar con una persona que está viviendo con una condición que no va a mejorar? 20 años. 20 años es toda una vida. Algo tenemos que poder hacer con esa persona y con los que le rodean. Sin tu ayuda, la ciencia no puede avanzar. En Latinoamérica el panorama es terrible, terrible. El envejecimiento sin demencia tiene mal pronóstico, con demencia mucho peor. ¿Por qué? Por lo siguiente, un niño con sobrepeso tiene una gran probabilidad de convertirse en una persona con diabetes. Una persona con diabetes tiene una gran probabilidad de desarrollar Alzheimer. Entonces, los niños obesos que hoy vemos en Latinoamérica muy probablemente van a desarrollar Alzheimer. Es así, como la curva lógica de lo que estamos casi esperando. Perdón, pero ibas a decir algo. No, no, le seguimos, ok. Es terrible en verdad, porque no pareciera que no estamos haciendo algo productivo, algo formal, algo comprometido y directo hacia esa actividad. 1 de cada 2 niños que nacieron después del 2014 vivirán 100 años y desgraciadamente en México 1 de cada 3 es obeso. Entonces, el panorama verdaderamente fatal, ¿no? El Banco Nacional de Cerebros y el Banco Nacional de Demencias reportan que si no logramos captar cerebros sanos y cerebros enfermos en el Banco Nacional de Demencias, no necesita haber fallecido la persona para poder estudiar el cerebro. El Banco Nacional de Cerebros, sí, ahí sí es donar el cerebro una vez que haya fallecido la persona. Si no logramos captar un buen número de cerebros para poder estudiar, en el Banco Nacional de Demencias, bueno, les piden lágrimas, orina, sangre, pelo, tejido, en fin, o sea, es mucho lo que se puede avanzar si logramos tener una cultura de prevención para poder abordar la enfermedad. Algo terrible, y lo tengo que decir muy rápidamente, es que en términos de presión arterial, en términos de oftalmología, si a mí se me pierden mis anteojos y vuelo a Japón, yo llevo mi papelito o lo tengo en el celular, digo cuántas dioptrías, y las dioptrías son una medida universal y me van a volver a hacer unos lentes. En términos de demencia no hay nada. No se puede decir, perdió 2.5 de memoria, 1.4 de orientación, nada. No hay numéricamente algo que nos pueda referir el deterioro y eso es terrible. Una de cada 4 personas en Latinoamérica creen que no se puede hacer nada, nada. Una de cada 4 que creen que no se puede hacer nada por la demencia. El 90% de los casos de demencia en Latinoamérica viven sin diagnóstico confirmado, digo, diferido. Es decir, el médico dice, ¿tiene demencia? Llévenselo a su casa. Oiga, pero ¿qué tipo de demencia? ¿Quién sabe? Demencia, ¿no? Es muy importante saber qué tipo de demencia es para saber qué abordaje se da y qué podemos hacer con esa persona. 9 de cada 10 personas en el mundo confiesan haber hecho bromas, señalamientos ofensivos, incluso haber discriminado a una persona o haber hecho chistes respecto a la demencia. Estás demente, en fin, ¿no? La demencia automáticamente entrega a la sociedad a 2 víctimas, al enfermo y al cuidador primario, a la persona que lo cuida el mayor tiempo posible. 2 de cada 3 personas con demencia en Latinoamérica, 2 de cada 3 sufren maltrato evidente. O sea, es decir, ya ni se esconden, 2 de cada 3, ya ni se esconden, los maltratan, punto, ¿no? La edad promedio de nuestra población mexicana es de 29 años, perdón. Somos una nación que está envejeciendo. Si consideramos que el proceso de envejecimiento empieza cuando dejamos de generar hormona de crecimiento, que es a los 27, ya estamos y no lo digo yo, no lo decimos nosotras, ya estamos en la lista de los países que están envejeciendo aceleradamente. De esa inmensa población,
se calcula que un porcentaje grande, grande va a desarrollar demencia, sobre todo porque no tenemos una conciencia de la reserva cognitiva. Es urgente generar conciencia, educar, incluir el tema en nuestras pláticas diarias, las señales de alerta, estar preparados para cuidarnos unos a otros, observarnos unos a otros y saber qué podemos mejorar y qué podemos hacer, justamente un estilo de vida y que no se limita nada más a una buena alimentación, a un buen sueño, que desgraciadamente tampoco lo tenemos. Ceci, espero no haberme pasado de tiempo, que creo que es la que sigue, o ya me dirás, pero. Sí, o sea, completamente estos datos es muy importante porque aunque nos estén escuchando profesionales de la salud o personas que ya tienen a un familiar con demencia y han investigado toda esta información alrededor de un médico, porque una de las cosas que más recomendamos, llámese que tengan demencia o cualquier enfermedad, es la educación, ¿no? Todas las preguntas son válidas. Lo más importante, no confíen siempre en San Google, siempre acompañada de páginas avaladas, páginas recomendadas por médicos, por especialistas, para que la información que tengan siempre esté acompañada de base científica, ¿no? Entonces, pero pues bueno, a mí yo que quiero platicarles, no solamente está el tema del estilo de vida, sino que algo que también está relacionado, y por eso hicimos esta plática, no somos expertos, yo no soy arquitecta, pero pues sí me ha tocado escuchar mucho alrededor de los cursos, de los congresos, pues, o de otros expertos, es cómo va a cambiar el tema de la vivienda en relación con personas con demencia, ¿no? Estamos hablando de que van a haber muchas personas que siguen viviendo en casa y hay otras personas que la arquitectura misma, la ciudad misma, tendrá que adaptarse a estos cambios, por lo que dice Marce. Hay una realidad que van a haber muchas personas más con demencia y entonces la pregunta es, cómo la arquitectura está haciendo para adaptarse a los cambios y a las realidades que vienen del mundo. Y no solo hablando de la parte de la vivienda, también Ceci va a platicar de la parte laboral y seguramente también los productos y servicios tendrán que adaptarse. Pues bueno, el mundo tendrá que adaptarse a las personas con demencia, que cada día van a ser más. Imposible quien te diga, no, cada día veo menos personas con demencia. No, está completamente mintiendo. Entonces, cada día van a haber, y va a ser ya natural y no vamos a tener que tenerle miedo a que ya tengamos a una persona con demencia en nuestra familia y la pregunta que tendremos que hacer en nuestra familia es cómo adaptamos nuestra casa o en su defecto, si no tenemos casa o no se puede hacer los cambios o la persona no puede seguir viviendo con nosotros, qué otras opciones van a haber en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro país, que pueda darles una mejor atención, que es muy válido, que lo hemos platicado en otras pláticas y yo siempre lo digo, el decir, no puedo yo, necesito ayuda. Y no solo hablando de la ayuda de una persona profesional, sino también de un lugar, porque a veces, y yo a mí me ha tocado, la casa es un peligro para la propia persona y si se tienen los recursos económicos o en algún momento esperemos, como en otros países que ahorita les voy a platicar, ¿por qué no? El gobierno también es un aliciente para que pueda darse en algún momento ciudades amigables, que es lo que vamos a platicar. Entonces, comparto un poquito la presentación. A mí ya saben que yo soy una ponente que le gusta compartir, hacer presentaciones. Yo soy medio aplicada en eso porque me gusta mucho acompañarlos del aspecto gráfico, pero mis compañeras la verdad es que tienen una capacidad mental mucho más preparada que yo, entonces a mí me gusta mucho acompañarme de la parte visual. Entonces, ¿cuál es una realidad del presente de la vivienda? Uno, el cuidar a un paciente con Alzheimer, con demencias, que es pues un gran cambio en la rutina diaria, ¿no? Entonces, permítame un segundo. Discúlpenme. Bueno, entonces hace muchos cambios en la rutina diaria de la persona, de la vida, de la familia, y pues obviamente no solamente los estilos de vida de toda la familia del paciente, sino también la arquitectura del hogar se vuelve muy importante para hacer un cuidado armonioso y amigable con el cuidado de la persona con demencia, ¿no? Es una realidad que las personas con demencia son mucho más sensibles al entorno, ya sea en los colores, ya sea en los ruidos, y de hecho hay muchas pláticas quienes
quienes han podido tener la oportunidad de platicar con sus médicos y cómo es el tema del acercamiento con personas con demencia, sí te dicen que son muy sensibles al ruido, que no les grites, que son muy relacionados con las emociones. Entonces, seguramente también los colores, los elementos en la casa son detonantes de las emociones y de los... entonces, por eso es muy importante que la casa también sea un elemento que esté armonioso al cuidado del paciente, ¿no? Porque lo que más queremos es que se vuelva un cuidado en el que nosotros no suframos burnout porque el paciente es difícil su cuidado y el propio paciente no pueda sentirse cómodo en nuestro hogar. Entonces, y pues bueno, tratar de que se encuentre lo más cómodo posible en nuestra casa o en el entorno que le estamos ofreciendo, ya sea que pase a vivir con nosotros en la familia o que siga viviendo en su hogar, pues puede mitigar muchos aspectos como malestar, como tristeza, agitación, y pues dándole los dos elementos más importantes que se dan para un cuidado óptimo, que es seguridad y confianza. Entonces, hablando en toda la investigación que hice para hacerles esta plática, todos los artículos que les voy a presentar, varios ejemplos relacionados con cuáles son el futuro de la vivienda de una persona con demencia, te daba que varios aspectos que quise presentarles en la parte que a mí me tocaba, que a ustedes les va a hacer mucho sentido, que ya seguramente han leído, que es la importancia de permanecer viviendo en su casa y que el entorno, el entorno en el que viva les garantice en la medida posible el control sobre sus propias vidas y sobre todo la capacidad de tomar sus propias decisiones, que es que en la medida que les demos seguridad en su entorno, les va a dar la posibilidad de mantenerse independientes. Sabemos que cuando una persona con demencia no se puede hablar de independencia al 100, pero la palabra que buscamos o en la medida posible es cómo hacer que sus actividades diarias sigan haciéndolas posibles bajo tal vez un tema de supervisión o un tema de apoyo o un tema no tanto de control, sino de asistencia. Y ahí el elemento del hogar se vuelve también muy importante. Entonces, ¿cuáles son aquellos elementos que todos los ejemplos que les voy a presentar hablan y lo repiten y que es hacia dónde va el futuro? Y bueno, y el presente ya se está trabajando en ello, pero el futuro lo tiene mucho más marcado. Entonces, uno, la importancia de crear un entorno seguro, en el que tanto los residentes o los pacientes o el familiar mismo se sienta cómodo, se sienta seguro, y no solo el paciente, sino también los familiares. Me ha tocado mucho, y los profesionales de la salud, porque son a veces los cuidadores primarios, ¿no? Pasa a ser el cuidado a un profesional y los familiares son los que supervisan. Me ha tocado mucho estar en casa en donde con tal de evitar que en algún momento los elementos de la casa sean un obstáculo, bueno, quitan todo. Solo dejan una silla, solo dejan una mesa y en el cuarto hay una cama y bueno, y si le gustaba mucho una figura de porcelana, dejan la figura de porcelana. Y como saben que hay un profesional de la salud, ponen una silla de hace 300 años. La verdad es que se vuelve inevitable, o sea, imposible de vivir o muy difícil de vivir porque te sientes encerrado, o sea, y blanco porque es una casa rentada y pues sabiendo que la persona maybe solo viva 2, 3 años más, equivocados, porque bajo un buen cuidado una persona con demencia puede vivir muchos años. Entonces lo tienen literalmente, en una cárcel de oro, pero que realmente si lo pones a ver una perspectiva, pues el minimalismo se fue al extremo. Entonces, también es importante qué comodidad le das a la persona, entonces adaptando su lugar, o sea, su hogar, sobre todo, hasta dónde con tal de darle seguridad, le quitas elementos que sin saberlo para ella o para él le generaban satisfacción. O una figura, o tal vez maybe un piano que ya ni lo utiliza, pero le recuerda a su juventud. Entonces, tenemos que ver esos elementos en la vivienda para que, ok, tiene relación, y como platicamos en el slide anterior, le ayudaría al paso del tema de la demencia de manera más armoniosa. Entonces, desde ahí empezamos a considerar
entornos seguros y entornos amigables para todas las personas que viven en la casa. Entonces, también ofrecer a los pacientes o a los familiares una atención más humana que brinda una mayor sensación hogareña. La palabra hogar, y no lo estamos diciendo con el tema de casa, que la casa tal cual es paredes, ¿no? Yo vivo en una casa. Pero cuando nos referimos a un hogar, estamos hablando de un lugar en donde te sientas cómodo, en donde te sientas feliz, en donde te sientas seguro. Ya es un aspecto más sentimental, o sea, más de adentro, no tanto el vivo en una casa, es muy diferente cuando nos referimos el vivimos en un hogar. Entonces ya te sientes mucho más protegido en un hogar que decir, pues vivo en una casa, que es más el elemento físico como tal. Entonces, también lo que les platicaba es una realidad en nuestro presente y se va a volver mucho más importante en el futuro. Vivir sin estar encerrado, vivir al ritmo, no, o sea, el ya no estar encerrado, el ya no estar en un lugar en donde la gente controle nuestras actividades, el que puedan tomar sus propias decisiones, el que se sientan seguros. Y estas características que van a tener el futuro de las viviendas no necesariamente está trasladado a que tenga que vivir solo. Y los ejemplos que les voy a poner está también relacionado a hogares hechos dentro de comunidades en donde está todo perfectamente pensado, con áreas de enfermería, con lugares de atención médica, en donde es comunidad dentro de otra comunidad perfectamente planeada, pero en donde no se siente el elemento invasivo de exceso de control, sino que tú sigas teniendo tu vida continua, tu ritmo en la medida posible y que sea supervisado, y les voy a mostrar los ejemplos, pero sin que la persona con demencia, lo note como un encierro, que muchas veces cuando vas en una residencia geriátrica o un asilo, te dicen, me están encerrando, yo quiero ir a mi casa, no me siento a gusto. O sea, y acuérdense que la persona puede olvidar lo que dice, puede olvidar lo que le dices, puede olvidar qué hizo ayer, pero jamás, y eso es algo que tiene que, en mi filosofía de cuidado dentro de mi empresa, va a olvidar lo que dices, va a olvidar lo que haces, pero jamás va a olvidar el cómo los hiciste sentir. Entonces, bajo el precepto de cómo los hiciste sentir, tiene que estar tus decisiones del hogar, del cuidado, de la atención. Entonces, porque estamos hablando con el sentimiento y no necesariamente con la acción perenne del cuidado, ¿no? Del cuidar. Entonces, y pues bueno, la importancia de, aún con limitaciones cognitivas, aún con limitaciones sociales, la importancia de generar comunidad, la importancia de generar integración, la importancia de moverse con libertad, la importancia de seguir teniendo una vida en la medida posible normal, van a ser elementos en el futuro mucho más importantes para que las propias, porque cuando no consideramos estas opciones, ¿qué pasa? Pues no tenemos un lugar adaptado, se cae. No tenemos un cuidado correcto, se enferma más. O si no tenemos un ambiente armonioso, peleas familiares. Y al final implican costos de salud pública o costos de salud familiar o costos en la familia. Y la pregunta que debe de hacerse el gobierno, el sector público, el sector privado, la familia, es desde un punto de vista medio económico, es qué puedo hacer yo hoy para que mañana estos costos que ya tengo implícitos y no, se eleven. Y como entendiendo que las demencias van a ser un número que se eleve día con día, pues entonces tenemos que actuar hoy. Empresa, gobierno, educación, familia, universidades. Todo esto es relacionado a entender y tener todos los elementos que a mí me correspondan como arquitectura, productos, servicios, políticas públicas para dar un mejor cuidado a las personas con demencia. Entonces, vengamos con los ejemplos. Voy a ir un poco rápido porque luego va mi compañera Ceci en el tema de la parte laboral. Estos son algunos ejemplos. Uno de los que van a ver es el tema de housing, que son aldeas o comunidades, o sea, aldeas existenciales o comunidades de retiro. Entonces, estos ya existen, estos ejemplos. Uno de los ejemplos es, por ejemplo,
la aldea para personas con demencia en Países Bajos, que abrió de hecho en el 2009, o sea, ya lleva más de 10 años. Entonces, ¿cuáles son estos nuevos modelos que ya, y que pensemos que aunque están en países desarrollados, ¿por qué no? Una de las realidades, y Marce lo comenta y lo pueden ver en cualquier estudio, del Banco Interamericano de Desarrollo o de estudios relacionados por la Harvard Business Review, es que Latinoamérica está envejeciendo, Latinoamérica está teniendo cada día más personas con demencia. Entonces, aunque países como Australia o como en Países Bajos o en otros países más desarrollados que nosotros, ya, o Japón, que también les voy a presentar, ya lo pensaron, la realidad es que va a llegar a México y que va a llegar a Latinoamérica. Entonces la pregunta es, ¿está dentro de tus manos empezar a hablar de estos modelos, ya sea como arquitecto, como ingeniero o como especialista? Pues empieza a hablar de hoy para que mañana ya sea una realidad y el mañana no llegue en 20 años, sino llegue en 2 o 3 años a corto plazo. Entonces, por ejemplo, esta aldea con personas con demencia, que parece literalmente un pueblito, pero está perfectamente construido para que las personas con demencia bajo supervisión puedan convivir de manera armoniosa, ¿no? Entonces tiene una plaza, tiene un restaurante y tiene otras comunidades, ¿no? O la villa de Alzheimer en Dax, que eso he hecho también en Francia, que es las primeras residencias, y seguramente les invito a que entren a internet. No es una residencia como la conocemos, es todo un pueblito, es toda una comunidad, es toda una aldea, como su nombre lo dice, en donde hay elementos de supervisión y lo que comentaba anteriormente, el médico, el enfermero, el fisioterapia, caminan entre ellos y no tienen su loguito de fisioterapeuta y no tienen su loguito de médico, sino que caminan entre ellos y están vigilando y están valorando para que no se sientan ellos en una manera invasiva de quién es él o por qué me está valorando, sino ya está perfectamente planeado para que sea un ciudadano más con una labor específica de cuidado, pero mimetizándose entre todos los residentes. También Carpe Diem, que abrió en Noruega, también son edificios residenciales con 2 o 3 pisos, en tonos de ladrillo relacionados en Noruega, o sea que ya se mimetiza con la ciudad, con el estilo arquitectónico de la ciudad, y se pueden mover libremente con todos los elementos de supervisión, van comentando los mismos elementos de supervisión, de armonía, de libertad, etcétera. O en Australia, que les comentaba, que es literalmente un pueblito, y lo más padre en Australia es que es una comunidad dentro de una comunidad. ¿Qué es esto? En este pueblo hicieron una micro comunidad en donde los propios ciudadanos cuidan a las personas con demencia y tienen cafetería, tienen salón, tienen cine. Entonces, y puedes vivir con tu propia familia, con tus hijos o con tus nietos o con otras personas. El elemento es que tú pagas, pero no vives en un solo edificio, vives en una comunidad en donde hay espacios de entretenimiento, de recreación y lo que comentamos, la importancia de la comunidad, de la interacción con otras personas. Entonces, y tú sigues viviendo en tu casa o en una casa que para ti es un hogar porque te trasladan todos los elementos de tu casa, o sea, de decoración o de elementos de mesa, silla, te la pueden dar como una compra de departamento. La única diferencia es que no es un edificio, es una microciudad y hay elementos de cuidado alrededor tuyo. Entonces, otro ejemplo, es otro ejemplo, ya no es housing, son comunidades y ciudades amigables, ¿no? Entonces, ¿qué es? Tuve la oportunidad de yo ir en Japón. Les debo el nombre, se me olvidó ponerlo, pero es un nombre japonés que hasta difícilmente se me haría complicado decir, pero es literalmente una ciudad. Y si les puse aquí el elemento, sabemos que Japón es una de las ciudades más envejecidas en el mundo, y Japón, entendiendo los costos, los altos costos que tenía en el cuidado de sus personas con demencia, creó una ciudad completamente a través de un proyecto de varios arquitectos e ingenieros, en donde las personas viven en edificios como normalmente se vive en Japón, pero alrededor de la ciudad tienes elementos como, por ejemplo, supers, o tiene centros sociales en donde hacen actividades recreativas, o lugares para relajación, o mini centros de enfermería, o por ejemplo también áreas de convivencia para
supervisión. Bueno, todo, o sea, y lo más importante, y esta foto, de hecho, a la derecha, yo la tuve la oportunidad de tomar, me hubiera gustado tomar más, le estaba revisando las fotos y no encontré muchas de eso, porque de hecho, si tú tomas, tú estás viendo una ciudad, o sea, no te da elementos diferentes a lo que estamos acostumbrados, como es un súper, como es un cine, como es un centro de yoga. Pero lo que me llamó mucho la atención de esta ciudad de Japón, que de hecho está dentro de Osaka, que es una de las ciudades en Japón con mayor longevidad, es que hay para toma de presión. Esto que vemos aquí es un dispositivo en donde tú metes la mano y te hace presión y te toma la presión arterial. Es completamente gratuito y hay literalmente en cada 50 metros. Cada 50 metros te ponen esto para tomarte la presión, entendiéndose que uno de los elementos más importantes para el cuidado de una persona mayor es la valoración de sus signos vitales. Entonces, aunque hay centros específicos con médicos que están 24 horas para que en el momento que tú tengas alguna necesidad médica puedas acudir, te lo ponen como si fuera dispensadores de refrescos. Tú puedes, inmediatamente te sientas, metes la mano, te toma la presión, te da un ticket con todos los signos vitales y continúas con tu vida. ¿Por qué? Si en algún momento te sientes mal, en algún momento te empiezas a marear, tú puedes saber en ese momento si es un tema de presión arterial o de algún signo vital y tomar las decisiones para acudir al médico. Entonces, la misma ciudad te da los elementos para que tú te autocuides, que lo que quieren en Japón es que tú sigas teniendo una vida independiente bajo un autocuidado como más supervisado. Otro ejemplo para ir terminando es en Japón, pero varias de las cosas que pude estudiar dentro de la parte de la vivienda y también lo viví en Japón, es los extremos, que no, también hay varios debates alrededor de este tema, que en Itami, también unos suburbios de Osaka, ya es como una colonia, no tanto como una comunidad. Parte de lo que hizo el alcalde o el representante de este suburbio es instalar muchísimos grabadoras, o sea, bueno, para grabar. Entonces, Cámaras. cámaras, exacto, la palabra cámaras. Entonces, ¿por qué? Porque estas cámaras están enlazadas a un servicio de seguridad que monitorea a los ciudadanos y la persona tiene un dispositivo conectado a estas cámaras que le ponen ya sea en los zapatos o le ponen en las billeteras, en donde en algún momento está enlazado tu número con tu familiar y bajo una aplicación, si en algún momento estás caminando y el camino, porque si algo, también seguramente lo comentó Marce, y si no, la rutina de las personas mayores es muy importante, se aprenden un camino, se aprenden una rutina y les da seguridad en su actuar. Entonces salen a caminar muchas veces y saben y toman el mismo camino. Pero si en algún momento llegan a tomar otro camino, manda una alerta. Entonces, ¿es bueno? ¿Es malo? Pues eso finalmente no lo sabemos porque dependerá quién lo considere. Hay familias que en el artículo decían que les ha servido muchísimo porque les da seguridad de dónde está su familiar sin un control de estar con ellos, pero por el otro lado, hacia dónde llega la parte de la libertad, ¿no? Pero, pues, finalmente, cada ciudad, cada suburbio, cada comunidad va tomando ciertos mecanismos para darle independencia / seguridad a sus ciudadanos, ¿no? Y por supuesto, ya los últimos, lo que siempre vamos a ir y es un elemento que va a seguir existiendo en el cuidado de las personas con demencia, pues son las residencias para personas mayores. Lo único es que los elementos que van a ir cambiando en el futuro del cuidado en las residencias, individualidad, la libertad de la independencia de sentirte uno mismo, sin el control de actividades, rutina y de otras personas. Dos, la sociabilidad, el generar comunidad va a seguir siendo un elemento súper importante, el generar actividades recreativas, cognitivas y sociales. Y este elemento también tuve la oportunidad en una residencia que se llama Onyx en Japón. El elemento diferente que marcaba el futuro son servicios de apoyo y de las tecnologías domóticas. Ya va a empezar cada día y Japón es uno de los más grandes ejemplos del uso de robots. O sea, en el uso de robots para el monitoreo de signos vitales, temperatura, el acompañamiento, la movilización,
todo. O sea, ya los elementos de tecnología van a ser cada día mucho más importantes para el cuidado de las personas con demencia. Y obviamente dentro de esta residencia, no solamente en el uso del robot, sino también la importancia, y aquí lo mostraba y complementa lo que yo comentaba al principio, el que te sientas en tu hogar. Elementos del buró, elementos de las flores, elementos de las fotos, elemento de la ropa, el elemento, van a seguir siendo importantes porque al final son los que te hacen a ti sentir bien. Y aunque sería padrísimo que lo que nos haga sentir bien sean simplemente elementos humanos, no, a veces nos sentimos bien con un animal de compañía o con una ropa o con elementos físicos. ¿Por qué? Porque son los que nos traen muchas veces los recuerdos y aquellos sentimientos que nos hacen sentir bien. Entonces, en cualquier residencia va a empezar a ser importante el que tú puedas llevar estos elementos que siempre han estado en tu vida a tu vida actual con demencia o sin demencia, ¿no? Entonces, y las recomendaciones generales para la actualidad dentro de la arquitectura de las casas y recomendaciones que yo hago para el cuidado de los pacientes con demencia: evita colores fuertes, o sea, instala una cama adaptada, utiliza ayudas técnicas, elimina barreras y no te llegues al minimalismo. Accesos adaptados como es baño principalmente, que son las áreas de mayor peligro y riesgo de caídas, y la seguridad. La seguridad ya sea en la instalación de cámaras o en los dispositivos ahorita que ya hay cada día en otros países, como en los relojes y dispositivos para el riesgo de caídas, o en algún momento para el control de medicamentos. Y no solamente me refiero a los dispositivos de cámaras de seguridad, sino también a los dispositivos que te permitan un control y una prevención y cuidado en sus actividades diarias. Entonces, en donde tú puedas como familiar más que controlar, sino supervisar la correcta actividad, las ingestas y pues la vida diaria, evitando limitar en la libertad, pero tampoco prevenir y sobre todo previniendo. Entonces, por mi parte es todo. Lo más importante es que invito a que sigan informándose en portales, páginas, revistas, artículos de estos temas, y que se abran a conocer todo lo que va a venir en el futuro y lo que ya tenemos a la actualidad. No veamos a México como un paso atrás, sino como un área de oportunidad de lo que se está haciendo en otros lados, pues lo podamos traer y adaptar a nuestro país, a nuestra comunidad o a nuestra casa. Entonces, pues muchísimas gracias. Y ahora sí cedo por último a mi compañera Ceci, que nos va a hablar del futuro de las demencias desde el punto de vista laboral. Muchas gracias. Y bueno, ya ustedes dijeron lo más importante, entonces voy a ser lo más breve posible. A ver, es importante saber que para el 2050, como la cantidad de personas mayores se va a triplicar, también la cantidad de casos de demencia en el mundo. En México va a haber de entre 800,000 y 900,000 personas, bueno, hoy padecen Alzheimer esporádico, eso multiplíquenlo por 3 para el 2050, básicamente. ¿Qué vamos a hacer en el mundo laboral? Como nos están contando, pues hay dos formas de verlo, ¿no? Está la forma de verlo como soy una empresa o quiero ser una empresa y quiero atender un mercado que no está bien atendido o quiero servir a este mercado. Entonces, de ahí podemos empezar a ver, por ejemplo, que hay muchísimos modelos de negocio. O sea, tú puedes crear, como Vero nos acaba de comentar, es un centro de día especializado en demencia, puede ser servicios de cuidados a domicilios especializados, cursos de capacitación y educación, es decir, ofrecer cursos y talleres para cuidadores y familia y profesionales, como nos contó también, aplicaciones y tecnología para la memoria, para todo en realidad, para la luz, hay muchas cosas y ya hay muchas cosas que existen. Entonces, imagínate todo lo que puedes hacer, o sea, desde relojes, pastilleros, alarmas, iluminación, que apaguen fuegos, o sea, lo que sea, ¿no? Terapia ocupacional y estimulación cognitiva, o sea, puedes abrir un negocio, por ejemplo, que ofrezca terapia ocupacional y programas de estimulación diseñados para ayudar a las personas con demencia a mantener sus habilidades cognitivas. Residencias especializadas, como lo habíamos platicado, en demencias, programas de estimulación sensorial, servicios de transporte adaptados, por ejemplo, café. Algo que es bien importante y que muy poco se menciona son los espacios de socialización amigables
para las personas. Entonces, cuando estás, o sea, de por sí es una situación que puede llegar a frustrar a los cuidadores, creo que debe de haber como esta parte de socialización, tanto para cuidadores como para las personas con demencia. Entonces, hablando de negocios, está para tirar. O sea, cantidad de cosas que puedes hacer para satisfacer y servir a este mercado, brutal, para aventar. ¿Eres una empresa y no sabes qué hacer? Bueno, empieza con la sensibilización. Si sabes que hoy tus colaboradores muy probablemente van a tener demencia mañana, entonces dales curso de prevención, de concientización, para que el día de mañana sepan qué está pasando y para ti como empresa esto sea un menor costo, si se puede decir así, ¿no? También puedes dar apoyo a la familia, puedes dar servicios de cuidado, puedes adaptar tus espacios. ¿En dónde pueden trabajar las personas con demencia o qué pueden hacer? ¿Son totalmente, ya no pueden hacer nada? No, eso es un error. Pueden hacer muchas cosas, obviamente igual como dice Marce, hay niveles que no hay números, pero la verdad es que pueden hacer voluntariado, pueden hacer mentorías y apoyos, o sea, las personas con demencias que tienen experiencia en campos muy específicos pueden ofrecer mentoría y apoyo a otros en esta área de especialización, pueden hacer actividades creativas, ya sea con niños o con otras personas, o sea, siguen siendo personas y eso es lo importante que no se nos olvide porque digo, aparte nunca sabes, tú puedes estar ahí mañana, puedes hacer jardinería, puedes hacer trabajo desde el hogar, tareas de oficina sencillas, asesoramiento de pares, es decir, las personas con demencia pueden ofrecer apoyo y asesoramiento a otras personas que enfrentan el mismo diagnóstico. Promoción de conciencia sobre la demencia. Ellos mismos pueden ir a promover por qué es importante platicar, cómo han vivido esa demencia de forma dignificante, ¿no? Y trabajo de recepción puede ser también, o atención al cliente, todo, es decir, ustedes lo pueden ver de muchas formas. Pueden decir, ok, está este escenario, ¿y qué hago con él? O sea, una, es un segmento no cubierto, puedo atacarlo de cierta forma. Dos, soy una empresa, ¿qué tengo que hacer si ya sé que muchos de mis colaboradores van para allá? Pues entonces empieza con la prevención y con la concientización. Y la tercera, ¿dónde? O sea, soy una persona con demencia o tengo en mi casa una persona con demencia y quiero que regrese a la vida productiva. Bueno, aquí hay algunas ideas. Siempre es importante preguntarle a la persona también qué quiere hacer. Y pues por mi parte creo que eso todo fue bastante rápido. Nada más creo que es importante acordarnos que hay mucha oportunidad de negocio, pero no hay que verlo así. O sea, sí es por una parte, pero hay que ver que nosotros como sociedad también debemos de encargarnos de esto, porque no, o sea, nos toca, va a estar cerquita de nosotros en algún momento, entonces hay que hacer algo al respecto, ¿no? Sí, exactamente. O sea, el tema, Ceci, es no callarse, el tema es adaptarse, el tema es participar, ya sea como nosotros, como familiares, de qué manera yo puedo ser también inclusivo, inclusive a las personas con demencia. Entonces, ya sea desde el punto de vista laboral y, ¿por qué no también el punto de vista como empresa, ¿no? O sea, empezar a evitar este pensamiento que va desde el punto de vista del dadismo, que es tu expertise, y ahora sí, no solamente dadista, sino también el tema de que si tiene demencia ya lo imposibilita trabajar. Y acaba de dar muchos ejemplos en donde la persona puede participar. Y si dije algo que no, Marce, perdón, dije algo que no, Marce, corríjanme, por favor. No, hombre, aquí la que nuestra expertise es Marce, yo bien dije, yo simplemente replico lo que la experiencia y las pláticas, congresos, lecturas, libros me ha dado. Sí, eso es lo que hace muy rico nuestro grupo, Vero, porque cada quien tiene su expertise. Exacto. No, y al margen, perdón que interrumpí bruscamente, al margen del expertise, me encanta que de un mismo tema, los diferentes puntos de vista nos dan visiones para todo mundo, ¿no? O sea, se abre un abanico y es que eso es compartir. A mí realmente lo que me gusta mucho es que es como ponernos unos lentes, la demencia, y se los pone Vero, como los ve Vero, se los pone Ceci, como los ve Ceci, y tal cual como hizo Ceci la invitación, pues ahora póntelo tú, ponte los lentes y a ver qué puedes hacer, porque seguro, aquí sí, la economía plateada nos podría decir, hay trabajo para todos, incluyendo para las personas con demencia.
estos programas en los que los incluyen, esta cafetería que hay en Coyoacán, en que es atendida por personas mayores, y creo que el colectivo de síndrome de Down lo ha hecho muy bien. El colectivo Down ha hecho muy bien en colocar a algunos de sus miembros en la vida laboral incluso en el entretenimiento, ¿no? En algunos contenidos recreativos lo han hecho muy, muy bien. Hay modelos, hay pasarela. Creo que nos debemos unir a quienes lo han hecho bien. Siempre lo refiero, ¿no? Y nada más quería hacer un comentario, Vero, acerca de estas villas que nos mostraste. Quisiera que todos cobráramos conciencia de lo siguiente. Una residencia dejó de ser suficiente, por eso hicieron pueblos de demencia. O sea, ya que una residencia, un edificio, por muy grande que sea, no me es suficiente como ciudad, como país, hago un pueblo completo, completito, para que ahí vivan las personas con demencia. Y en verdad el trabajo es inspirador, inspirador. Eh, bueno, todavía da tiempo, cuento algo muy rápido, ¿sí? Hay un video en el que una persona siempre se escapaba de la casa, vivía muy infeliz porque, bueno, alteraba a toda la familia, lo regañaban, lo encerraban, le ponían 1000 candados, se escapaba de la residencia también y finalmente se traslada a una villa de la demencia. Y entonces en la villa de la demencia estaba también planeada y de una manera muy modesta, no se necesitan muchos lujos, que él se sentaba en una estación de tren, obviamente era simulada, y pasaba el tren, pero nunca se detenía. Pasaba el tren y nunca se detenía, y él nunca podía subirse al tren y tampoco se podía salir de la villa, hasta ahí llegaba la villa, pero era muy feliz porque él sentía que, no sé si sentía que viajaba, no sé, pero se sentaba nada más a ver pasar el tren, así como en Carso, en Plaza Carso, Ceci, ya ves que pasa el tren, así, nada más, pasaba el tren y ya, se iba a su casa después de haber oído pasar el tren. Entonces, realmente aquí necesitamos de la creatividad de todas las profesiones y de todos los oficios. Y una persona con demencia es posible, como dijo Ceci, que pueda, hay que revisar su historia de vida, regar las plantas, cuidar el jardín, disponer la mesa, retirar los platos. En verdad hay tantas cosas que se pueden hacer con buena voluntad. Si soy alguien emprendedor y le quiero dar trabajo inclusivo a quienes lo necesitan, ¿no? Completamente. Y de hecho, una de las actividades, viéndolo desde el punto de vista del otro lado, del autocuidado, una de las cosas que más te recomiendan dentro del autocuidado es mantener la independencia de la otra persona, porque así no lo haces codependiente a un extremo de ti, porque al final, si en la medida posible puede estar ayudándote a cocinar en el sentido de no estar preparando los alimentos, pero separando la lechuga, bueno, ¿por qué no? Si en la Claro. medida posible puede estar limpiando el jardín, no cortando las flores o deshierbando, pero en algún momento regando, ¿por qué no? Si en la medida posible puede ayudarte en el aseo de la casa, maybe no utilizando ácido muriático, pero sí sacudiendo, y aunque lo pongo mal, lo está haciendo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué? Claro. Porque al final no solo hay un elemento de terapia ocupacional, sino hay un elemento de independencia, de sentirse útil. Y esto sí lo trasladamos en las empresas. Maybe también no necesariamente te tiene que estar haciendo uso de maquinaria pesada, pero te puede atender a los clientes con asistencia o en algún momento o también hay actividades que hoy tuve la oportunidad de ver de seguridad, de que te levanten en las residencias privadas, las plumas, o te tomen notas, nombres que no requieran gran complejidad se tendrán que adaptar. Maybe obviamente va a ser un poco difícil el que tú puedas decir, esta persona tiene la preparación del mundo y ahorita tuviste que bajarle un poquito a sus competencias, habilidades para compensar la adaptación. Ahí no es un tema de si está bien o mal, es un tema de válido y se puede y que se siga sintiendo útil dentro de ahora la realidad que hay limitaciones que requieren una adaptabilidad.
esto hablando de la convivencia con otras personas en el mundo laboral, en todos los aspectos que conlleva el dominio completo de la persona. Entonces, ahora sí, Ceci, por favor, acompáñanos, que somos embajadoras de Engin 2.0, pero la pregunta es, ¿qué es Engin 2.0? ¿Qué comemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo funcionamos? Porque varias de las pláticas en donde van a estar viendo las tres caras es porque las tres somos embajadoras, aparte de que nos encanta platicar y nos encanta convivir juntas, somos embajadoras de toda una organización que promueve ciertos valores y principios. Justo, gracias, mi Vero. Somos embajadoras y somos amigas, afortunadamente. Aging 2.0 básicamente lo que hace es que es una organización a nivel internacional que promueve el envejecimiento saludable. Se puede decir todas las oportunidades que se relacionan al envejecimiento. Nosotros nos enfocamos en estos pilares, que es básicamente el propósito y la razón de ser, el bienestar financiero, la movilidad y el movimiento, la vida diaria y el lifestyle, el estilo de vida. Esta parte también de los cuidadores, la coordinación entre el cuidado, obviamente, y aquí viene también muy importante el tema que estamos hablando hoy, la salud del cerebro y del cuerpo en general. Y luego vamos a hablar, sí, de igual la parte no tan divertida, el finalizar la vida, pero si se fijan, lo que quiere decir aquí aging es que el envejecimiento abarca muchos pilares y es tan amplio como lo queramos ver, porque no hay una persona mayor similar. Entonces puede haber una persona, y no es lo mismo lo que decíamos, una persona de 50 años, lo que come, lo que quiere, lo que le gusta, sana, que una de 70 que tal vez también está sana, ¿no? Entonces, eso hacemos en Aging. Nosotras somos promotoras del envejecimiento, el envejecimiento y la Silver Economy, que es la economía plateada. Y pues bueno, agradezco a Vitality también y a Vero por este espacio que nos ha ayudado a dar difusión, y a Marce por todos sus conocimientos, y darle las gracias por ser parte de este capítulo México. El privilegio es mío y gracias a las dos. Vamos a fundar la Sociedad de la Alabanza Mutua. Sí, mutuo. Nos encanta. Estoy muy contenta con ustedes. Pero sabes que es que sí hay admiración, entonces está padre. Sí. Al contrario, nos van a estar escuchando varias pláticas, seguramente luego lo vamos a hacer otra plática, obviamente siempre en la perspectiva que las tres, la verdad es que la más experta es Marce, entonces en el tema de la generalidad de las personas mayores, les invitamos a que puedan acercarse a Jubilaria 2030 en la parte del expertise de la inclusión laboral y evitar el edadismo. El Wizard Hub es un aliado súper importante, acérquense a conocerlo. Yo en la parte de cuidados, en el cuidado de personas con enfermedades crónicas degenerativas, buscamos dar toda la información, acompañarlo a través de educación y a través de profesionales de la salud. Y también pues los compartimos en las redes de Engin. Conózcanlo, acérquense, y pues como en todo, la importancia es seguir educando, seguir conociendo quiénes son los aliados, seguir quiénes son los que están hablando del tema, y sobre todo este tema tan importante que es la economía de la longevidad. Es algo que aunque no conozcan, deben de empezar a leer, que deben de empezar a conocer, porque va a abarcar, como bien dijo Ceci y Marce, toda la dimensionalidad de las personas mayores. Entonces, que hay una heterogeneidad, no podemos hablar de un solo segmento. Entonces, ya luego esta plática la vamos a subir en nuestro canal de YouTube, la vamos a compartir en las redes de Jubilaria y de Wizard Hub, y pues estén muy pendientes de las siguientes pláticas que vamos a hacer. Nos van a seguir escuchando, y pues agradezco enormemente a mis amigas y mis compañeras de Engin, y también a Marce, a Ceci, y a cada uno de ustedes que nos escucha ahorita o nos escuchará mañana en esta plática que fue el horizonte de la vejez, el horizonte para las personas con demencia desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista del estilo de vida en general. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y que tengan excelente jueves. Muchísimas gracias, igualmente, buen jueves.